Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Postrado a tus pies, Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente tu sacratísimo corazón, te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo, para hacerme digno de las promesas y bendiciones que generosamente concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que soy pobre y humilde, necesito de ti. Mira que soy torpe y necesito de tu divina enseñanza para iluminar y guiar mi ignorancia. Mira que soy débil, caigo a cada momento y necesito tu apoyo para no desfallecer. Sé todo para mí, Sagrado Corazón de Jesús. Socorro de mi miseria, fuego de mis ojos, sostén de mis pasos, remedio de mis males, auxilio de toda necesidad. De ti lo espera todo mi pobre corazón. Tú lo animas y lo invitas repetidas veces, como lo dijiste en el Evangelio. Venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de tu corazón vengo hoy y llamo y pido y espero. El mío te lo entrego, Señor, firme, formal y para siempre. Tómalo tú, dame en cambio lo que sabes que me conviene para vivir bien en la tierra y ser feliz en la eternidad. Amén. Muy buenos días para todos mis hermanos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy meditaremos los textos del martes 21 de octubre del 2025. Y en sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos. Gracias por cumplir esta cita y gracias a todos los hermanos que nos abren las puertas para llegar cada día a más y más y más hogares. Por favor, comparte el video, dele like, suscríbase a los canales de YouTube. Y si nos puede ayudar económicamente a través de ofrendas, de diezmo, que Dios lo bendiga. Al 301-551-2161, Nequi, de Milena Bermúdez. Así es que, no siendo más, los invito para que entremos en oración. Milenita, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, una vez más, Señor, nos ponemos ante tu presencia, mi amado Dios, para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para darte la gloria y la honra. Hoy te queremos poner este día y todo el resto de semana, Señor, en tu presencia, para que con la gracia del Espíritu Santo podamos hacer siempre, Señor, tu voluntad, para que podamos hacer lo que te agrada, Señor, para que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras siempre estén en pro, Señor, de agradarte, Señor, de que todo lo hagamos prestos para servirte y que todo esté bajo tu dirección. Ponemos en tus manos a nuestras familias, a los nuestros, a nuestros hijos, para que con tu gracia, Señor, los acompañes durante todo el día y para que podamos, Señor, servirte y hablar y dar testimonio de ti en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. Por eso, Señor, hoy venimos aquí dispuestos a escuchar tu palabra, venimos aquí dispuestos a dejarnos guiar y que tu palabra sea la que nos sana, la que nos libera, la que nos transforma. Amén. Entonces vamos ahora para la primera lectura del día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Si por el delito
de uno solo, la muerte inauguró su reinado a través de uno solo. Con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinará en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinará la gracia por la justicia para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor. Lo que desean, tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras vidas a través de estas lecturas. Ven, Espíritu Santo, sé tu luz en medio de nuestras vidas, Señor, en medio de la oscuridad. Ven, Espíritu Santo, y transforma nuestras vidas, nuestro proceder, nuestro pensar. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a caminar en Cristo y ayúdanos a vivir tu palabra, la palabra de Dios en todo momento. Ven, Espíritu Santo, danos la gracia de conocerte y de entender. Vamos a dar un minutico de silencio, pues para que podamos hacer nuestra reflexión personal y continuaremos con la participación y el compartir de lo que el Señor y la liturgia nos ha regalado el día de hoy.
Bueno, entonces vamos a compartir. Quien desea iniciar puede abrir el micrófono y compartirnos esa reflexión que el Señor le regala en el día de hoy. Graciela, Milenita. Gracielita, adelante. Gracias, muy buenos para todos. Bueno, acá nos deja a ver en este pasaje, la primera lectura, donde nos muestra o se habla, ¿cierto?, del pecado de Adán y de cómo Jesucristo trae también la salvación, porque el que pecó primero, pues ahí nos deja ver que fue Adán, ¿cierto? Entonces San Pablo hace una comparación entre Adán, el primer hombre, y Cristo, el nuevo hombre. Nos deja ver también cómo Adán trajo el pecado y la muerte, que nos podemos dar cuenta que por un solo hombre hubo ese pecado, ¿cierto?, al mundo, o sea, nos afectó a todos. Pero también vemos la desobediencia de una sola persona, también nos afectó a todos. Y nos deja ver la obediencia de uno también, que es Jesús, que nos salva a todos los que creemos y tenemos fe en Él, ¿cierto? Porque la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Entonces acá nos deja ver sobre la desobediencia, nos habla del pecado y cómo nos afectó a todos. Seguramente donde Adán no hubiese pecado, nosotros ninguno fuéramos pecadores, pero esa es la reflexión que yo entiendo de acuerdo a la primera lectura. Muchas gracias, Milenita. Listo, mi Gracielita. ¿Alguien más desea participar? María Nancy. María Díaz. Nancy, buenos Muy bien. días. Bueno, ceñirnos la cintura nos dice nuestro Señor, hacer lo que tenemos que hacer, estar siempre, siempre, siempre ahí listos, haciendo lo que tenemos que hacer, que ya sabemos, y cuando tenemos dudas, pues pidámosle al Señor que Él sea el que los ilumine en lo que tenemos que hacer, en lo que nos corresponde. Ese ceñirnos y estar atento, haciendo vigilantes, no solo para cuando venga, como en el ejemplo que ponen en el Evangelio, el Señor, sino también para cuando nos llame, ¿sí? También para cuando nos llame, así como, por ejemplo, hoy que aquí en Colombia recordamos la memoria de Laura Montoya. Y no solo ella, sino muchos otros estaban haciendo lo que el Señor nos muestra, nos dice, nos ha pedido mucho, que vayamos al mundo entero, que llevemos el Evangelio, que seamos partícipes porque nos ha elegido en ese plan de salvación para que seamos instrumentos de muchas almas, para que muchas almas se encuentren con Él personalmente y seamos felices y salvos allá en la tierra. Eso es lo que nos ha pedido desde hace mucho tiempo. Y la primera lectura nos muestra cómo el ejemplo de un hombre que actuó en rebeldía hacia Dios, haciendo lo que él le parecía, haciendo lo que el mundo le decía, haciendo lo que el momento le decía, pero también nos muestra el ejemplo de un hombre, un gran hombre, que siendo Dios grande, se hizo como nosotros y amó hacer la voluntad de Dios. Amó, no es una simple obediencia a ciegas, sino es amar, hacer la voluntad de Dios, anhelarla. En eso es lo que pienso que nos debemos ocupar, sin dejar de vivir aquí porque estamos en el mundo, pero priorizando, ¿sí? Priorizando y estar atentos al amor, a la voluntad del Señor siempre en nuestras vidas, que está para también salvación de las almas, no solo la mía, la de muchos. Muchas gracias. Celina, adelante.
Gracias, Dorita, y muy buenos días, comunidad. Un feliz, como se dice, comienzo de semana para todos nuestros hermanos que nos acompañan diariamente a través de estos discernimientos. Hoy el Señor nos está hablando a todos a través de su santo evangelio. Preparémonos, nos dice el Señor. Esa preparémonos es estar vigilantes. Y al estar vigilantes quiere decir, acatemos siempre como ese principio de humildad, ese principio de entrega, ese principio de fortaleza en el Señor. Gracias porque hoy escuchamos oraciones muy hermosas. Cómo nos invitaba Norman a entregarnos al Sagrado Corazón. Cómo hacía Mile entregando hoy nuestra oración al Espíritu Santo. Eso es prepararnos. Cada día el Señor nos hace un llamado diferente. Nosotros abracémoslo, porque ese llamado toca corazones, abre puertas. Y cada palabra que el Señor nos da es entrar en nosotros, intuir en nuestra alma aquella enseñanza, como nos lo está diciendo hoy también San Pablo. El Señor nos justificó. El Señor nos libró de la muerte. El Señor pagó nuestra deuda, ese peso de nuestros pecados. Señor, ¿cuánto nosotros te herimos diariamente? Prometimos cosas. De pronto, Señor, te prometemos ser tan obedientes, pero incurrimos en errores. No nos damos cuenta. Pero hoy tu palabra, Señor, nos está encauzando por un hombre que fue el comienzo de la humanidad. Pecó, entró el mal, pero también por un hombre que fue el Hijo de Dios, se hizo tan grande y él asumió todas estas consecuencias del pecado y nos restauró, nos levantó, nos justificó. Señor, gracias, porque hoy a través de tu palabra comprendemos cómo debemos estar vigilantes ante tus hechos y cómo debemos nosotros de proceder cuando tocas tú, Señor, a nuestra puerta. Hoy el salmista nos está diciendo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, cada vez que tú tocas la puerta de nuestra alma, decimos, aquí estoy, Señor. Estoy atento, estoy vigilante, Señor. Nos hemos preparado. Esa es la invitación que nos hace el Señor hoy. Estamos preparados, Señor, para el momento que tú llegues, como se dice, a hacer tu justicia, a proclamar la gloria del Señor. Entonces, alegrémonos hoy, porque esa invitación que hace el Señor es para nosotros estar atentos a cualquier llamado y en cualquier momento. Amén. Gracias, Milenita. Amén. Listo, mi Dorita. ¿Alguien más desea compartir? Que pueda abrir el micrófono, no hay problema. No hay manitas levantadas. ¿No hay manitas levantadas? Bueno, ok. Algo muy importante que el mensaje que el Señor también nos regala a través de la liturgia en la primera lectura y hacer énfasis en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia que el Señor nos da, que el Señor nos regala, es mayor que la magnitud del pecado. Por lo tanto, el pecado no es un impedimento para recibir la gracia. Y no es porque tengamos que seguir pecando ni seguir el pecado, sino que para el Señor es más importante darnos la vida, la salvación, darnos esa gracia, porque no es un don es un don que Dios regala, no es algo que nosotros humanamente podamos ganar, podamos merecer, sino por el contrario, es una gracia y un regalo que Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces, aquí la invitación es que, o sea, lo importante es vivir
y querer vivir en esa salvación que el Señor nos regala y que el Señor nos da a todos, que no es exclusiva de unos o condicionado solamente a unas personas, es para todos. Pero la clave importante es creer, tener fe y seguir y buscar a Cristo. Él es el que nos da el regalo, es el que nos da la gracia, por lo tanto, ¿a dónde debemos acudir? Pues a Jesucristo, que es el que nos da esa gracia y ese regalo maravilloso de la gracia y del perdón. Y algo muy importante es que la gracia que el Señor nos da, esa gracia que sobreabunda en nuestras vidas, no está enfocada solamente al perdón y la salvación, sino a transformar nuestras vidas, a darnos una nueva vida en Él. Entonces, qué bonito que no solo nos perdona y ya, sino nos da una nueva vida, nos da una nueva forma de ser felices, nos da una nueva forma de vivir la fe, nos da una nueva forma de vivir en este mundo para lograr esa vida y esa salvación eterna. En cuanto al Salmo dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es importante entender que hacer la voluntad de Dios es realmente vivir en total humildad y entrega a Dios y despojándonos básicamente de todo lo mundano y poder crecer y vivir en esa fe. Eso es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros desde la fe caminamos, vivimos, actuamos y buscamos del reino de Dios. Y en el Evangelio, el Señor nos invita a ceñir nuestra cintura y a mantener encendidas nuestras lámparas. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos mantener encendidas las lámparas? Primero que todo, pidiendo el don de la fe, que es importante para que esa lámpara de nosotros esté encendida y podamos mostrar esa luz de Cristo, no solo en nuestras vidas, sino también en los demás. En el trabajo y en la perseverancia en la vida espiritual. Estamos hablando de la oración, estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando de la lectura diaria de la palabra, estamos hablando de ese constante encuentro personal que cada uno de nosotros debe tener con Cristo, de vivir según la palabra, según lo que el Señor quiere de nosotros. Importante también hacer el examen de conciencia frecuentemente, ¿no? ¿Cómo fue mi día? ¿En qué logré hacer la voluntad de Dios? De pronto, ¿qué dificultades tuve? De pronto, ¿en qué fallé? Porque todo esto nos ayuda a vivir prestos y dispuestos para tener ceñida la cintura. En esa parte de ceñirse la cintura es estar dispuesto al trabajo, a la acción, al movimiento. Ceñirse la cintura les permitía a las personas actuar con más libertad, ¿no? Sin tener ataduras, sin tener como preocupaciones o distracciones. Entonces, ceñirnos la cintura es vivir vigilantes, en constante vigilancia, en estar dispuestos a hacer lo que el Señor quiere de nosotros, dispuestos a la acción, dispuestos a trabajar, dispuestos a servir, dispuestos para hacer siempre la voluntad de Dios. Y es importante que, así como tenemos disposición diaria para nuestro trabajo, para hacer lo que tenemos que hacer diariamente, pues tengamos esa disposición para poder trabajar y buscar las cosas de Dios y estar dispuestos a lo que el Señor nos llama, pues atender el llamado y seguirlo. Entonces esa era como la reflexión que el Señor me regalaba el día de hoy. Entonces podemos continuar con Norma. Gracias, Milenita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi resumen de la liturgia de hoy comenzaría por decir que todo pecado es pecado social. Todo pecado es pecado social. Generalmente no comenzamos por la primera lectura, generalmente comenzamos por el Evangelio, pero hoy vamos a comenzar por la primera lectura. Generalmente todo pecado es pecado social. O sea, nosotros no hemos logrado entender que todo pecado individual afecta colectivamente, afecta a los demás, afecta el entorno, afecta el ambiente, afecta a la casa, afecta a las familias, afecta a las personas.
afecta a las relaciones. Todo pecado es pecado social. Alguien me podría preguntar, ¿pero por qué? Si el que se está equivocando soy yo, si ese es mi problema, si es mi vida personal, si es mi vida particular, ¿qué tienen que ver los demás ahí? Pero así es, mi hermano, así es. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que usted va y practica la brujería, supongamos. Usted va y pacta con demonios, y pacta con cosas malas, y hace cosas feas de esas. Y usted luego regresa a su casa como si nada hubiera pasado. Pregunta, ¿usted llega solo a esa casa? ¿Usted llegó solito? ¿Usted así como se fue, regresa a su casa? No. Cuando usted llega a su casa, llega cargadísimo de una cantidad de cosas feas, cosas malas, cosas horribles, espíritus, demonios, que van a entrar con usted a su casa. Y no solamente entran a su casa, entran a las relaciones que usted tiene con los de su casa. Y entran en su salud, y entran en su economía, y entran en su estado de ánimo, y entran en sus palabras, y entran en un montón de cosas. Es un ejemplo, solamente es un ejemplo. Y así sucede, si no con todos, por lo menos con la mayoría de los pecados o los errores que el ser humano comete. Entonces nosotros no queremos ser conscientes de eso. Nosotros queremos ser como niños caprichosos que decimos, no, no, mi pecado no tiene por qué afectar a los demás y punto. Pero voy a decirlo de esta manera, existen como leyes espirituales. Y entonces aquí en la primera lectura nos está dando una ley espiritual. Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado de la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Eso es una ley espiritual. No depende de nosotros. No depende de ti, de mí, no depende de nuestras intenciones, no depende de nuestros buenos o malos deseos. No depende de nosotros, no está en nuestras manos controlar eso. Simplemente hoy la palabra de Dios nos está diciendo eso, nos está diciendo todo pecado es pecado social, afecta a los demás, daña a los demás, destruye a los demás. No sé, voy a darles otro ejemplo. Entonces, puede ser un papá que toma, que se embriaga, un papá que consume drogas, un papá que vive una vida desenfrenada. Pregunta, ¿será que la actitud de ese papá, o la situación de ese papá más bien, afecta a la casa, afecta a la familia? Claro, totalmente, totalmente. Y los que vivimos eso y los que tuvimos desafortunadamente la experiencia de tener un papá que llegaba ebrio, que llegaba de mal genio, que llegaba bravo, o que llegaba, no sé, golpeando las puertas. Pues todos vivimos esa experiencia, o los que vivimos esa experiencia, perdimos la paz, perdíamos la tranquilidad, y se suscitaban una cantidad de sentimientos y de emociones horribles dentro de nosotros. Entonces, una persona no puede pretender caprichosamente decir que si peca, peca él solo o ella sola. No, yo creo que la liturgia de hoy nos tiene que ayudar a tomar conciencia de que todo pecado es pecado social, especialmente el pecado de los que son líderes. El papá es líder en la casa, una madre cabeza de hogar es líder en su casa, en su hogar. Por eso antiguamente se buscaba que las personas que ejercían cargos públicos fueran personas muy, muy maduras, personas muy ejemplarizantes, digámoslo así, personas que fueran como testimonio de vida para los demás, ejemplo de vida para los demás. Antiguamente eso se buscaba.
que el personero, que el gobernador, que el presidente fueran personas probas, fueran personas decentes, fueran personas que tuviesen control de sí mismo. Y por ahí en otra parte de la palabra de Dios lo dice. Si uno no es capaz de controlar su propia casa, si uno no es capaz de gobernar su propia vida, si uno no es capaz de gobernar su propio hogar, pues ¿cómo va a gobernar la comunidad? ¿Cómo va a gobernar la sociedad? ¿Cómo uno va a gobernar los demás? Ahora, no podemos pretender aquí en el plano puramente humano de decir, no, es que el que dirige o el que está allá al frente o el que es líder tiene que ser perfecto. No, no estamos hablando de que sea perfecto, pero sí que sea una persona con altos valores éticos, con altos valores morales, con principios. ¿Por qué? Porque lo que haga ese líder o esa lideresa, como la quieran llamar, generalmente los demás, los que vienen detrás o los que están debajo, van a terminar replicando y van a terminar copiando lo que esa persona hace. Si tenemos un líder, donde quieren el ambiente que sea, que es anárquico, que es desordenado, bueno, que tiene muchos errores, la sociedad enseguida los comienza a replicar. Muy sencillo, la gente dice, si fulano de tal, si fulana de tal, lo hace, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, un líder pecador, un líder inconsciente, un líder vago, un líder vicioso, un líder que no tenga moral, ética ni principios, tarde que temprano va a terminar arrastrando. La gente puede decir, no, pues yo soy libre, yo también soy libre de hacer lo que yo quiera y si yo no quiero seguirlo, no lo sigo. Tiene toda la razón. Pero de entre 100, ¿cuántos creen que serían capaces de tener ese carácter, ese temperamento lo suficientemente fuerte como para decir, no, lo que este tipo está haciendo y es malo y yo no lo voy a hacer? Desafortunadamente, entre 100, 5 por ahí, o 3, o 2, o 1. Generalmente la mayoría va a terminar haciendo eso. Entonces, por eso es que es normal que en un hogar donde el papá o la mamá es alcohólica, pues va a tener hijos que van a tener ese mismo problema. Por eso es que es ilógico cuando nosotros como papás hacemos algo y luego regañamos o castigamos a nuestros hijos porque están haciendo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de ese poema muy popular? Si no estoy mal, es un poema, ¿sí? ¿Por qué no tomo más? O algo así. Y una de las cosas que cuenta ese poema era precisamente que el hijo del que hace el poema cuenta cómo su historia y su pasado se referían a eso. Él vivía en ese ambiente. Y como su papá tomaba, pues él también comienza a tomar para ver si en medio del licor encuentra a la persona amada, o descubre, o se le aparece, o tiene una visión o algo parecido. Entonces, mis hermanos, pretender tapar el sol con un dedo, pretender negar que el pecado individual no afecta a los demás, es absurdo. Más bien tenemos que tomar conciencia y reconocer que todo pecado personal es un pecado social, todo pecado individual es un pecado social. Pero ¿qué nos dice la palabra? Si por el delito de un solo hombre murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito, se me fue. No había tocado la pantalla y se me fue. El don gratuito, dice, en virtud de un hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos. Y si por el delito de uno solo
La muerte inauguró su reinado a través de uno solo. ¿Con cuánta razón, con cuánta más razón, los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación? La teología de la justificación es bueno que de pronto le peguemos una repasadita. Nuestros santos, en patrística nos damos cuenta que nuestros santos tocaron el tema de la justificación y es bien importante. Dice, reinarán en la vida de gracia a uno solo, Jesucristo. Alguien preguntará, ¿qué es eso de la justificación? Yo siempre doy el ejemplo con los dos niños que el papá deja solitos en la casa, uno mayor y el otro menor, y les dice, no hagan daños, hijos, mientras voy y regreso. El menor se pone a jugar pelota en la sala y con el balón termina rompiendo el jarrón muy costoso que había comprado su papá. Cuando llega el papá se da cuenta de que el jarrón no está, que hay reguero y todo eso, y se pone bravísimo porque ese jarrón le costó muchísimo dinero. Y entonces pregunta, ¿quién rompió el jarrón? Y el hijo menor reconoce y acepta que fue él el que rompió el jarrón. Entonces el papá furioso tal vez se quita la correa y va a castigar y a reprender a ese hijo por haber cometido ese error. Y entonces el hijo mayor se interpone y le dice, papá, no castigues a mi hermanito, yo lo descuidé, yo no le dije que no jugara, échame a mí la culpa, castígame a mí. Y eso fue lo que hizo Jesucristo nuestro Señor. Él puso la piel, él puso el cuero, como decimos nosotros. Él se subió a la cruz, él derramó su sangre, él murió en la cruz por nosotros. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él, el que no cometió ningún pecado, asumió nuestro delito. Pero, mis hermanos, otra ley espiritual es que el que peca, todo pecado, el salario del pecado es la muerte. O sea que todo el que peca tiene que ser castigado. Esa es otra ley espiritual. Y de pronto algunos que escuchen esta liturgia pelearán contra las leyes espirituales. No, mi hermano, eso es como la ley de la gravedad. Póngase usted a pelear contra la ley de la gravedad. Tírese de un edificio de, no sé, de 10, 20 pisos, diciendo usted la gravedad no existe, no existe, no existe, no existe. A ver si porque diga que no existe, la gravedad deja de existir. No, mi hermano, es una ley. O como el agua moja, ¿qué le vamos a hacer? Entonces hay una ley espiritual que también dice que la paga del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte, o sea, todo pecado tiene que ser castigado. Entonces por eso el papá termina castigando con mucho dolor en su corazón a su hijo mayor que no hizo nada, al hijo mayor que no hizo nada, pero con eso se salda la deuda, digámoslo así, del castigo. Y cuando ya el hijo mayor ha recibido el castigo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, ya el hijo pequeño se siente en paz, porque fue justificado por su hermano mayor. Entonces decimos lo siguiente, si el pecado es pecado social, si todo pecado es pecado social, la muerte de Jesús es para la justificación de todos los que acepten y de todos los que reciban en su corazón esa justificación en Jesucristo. O sea, los que por fe crean en la obra redentora de Jesús, ellos son justificados. Nosotros seremos justificados por nuestra fe en Jesucristo, que se entregó a la muerte por nosotros para pagar por nuestro pecado, porque todos teníamos que pagar. Pero Jesús pagó por nosotros. Es como si hubiéramos tenido una deuda en un banco y llega el Señor Jesús y viene y le dice al banco, yo pago. Ustedes no paguen, ustedes no se afanen, yo pago por ustedes. Y Él paga. Y ya quedamos justificados. Entonces la muerte de Jesús, también tiene efectos, digámoslo de esta manera, universales. Para todos aquellos, dice, en resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también para todos. Así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos los que quieran, obviamente.
para todos los que acepten, para todos los que abran su corazón, para todos los que reciban a Jesús. No nos puede olvidar eso. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre todos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Sobreabundará la gracia. Más adelante San Pablo va a terminar diciendo, mañana tal vez en la liturgia lo leamos, San Pablo va a preguntar algo, va a decir, si pecamos mucho y sobreabundó la gracia, si seguimos pecando, ¿va a sobreabundar más la gracia? Y San Pablo dice, no, cuidado, no abusen. O sea, no porque el papá perdonó el que el hijo menor haya roto el jarrón, no quiere decir que el papá va a seguir perdonando al hijo cuando rompe y acaba con toda, rompa y acabe con toda la casa. Cuidado. Para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso en el Evangelio se nos invita a estar alertas, a estar pilas, a estar pendientes, a estar despiertos. O sea, como lo dijo muy bien Milena, a prepararnos constantemente en esos 5 pilares de la fe del crecimiento cristiano. 5 pilares: comunidad, oración, palabra de Dios, vida sacramental y servicio. Es importantísimo fortalecernos siempre en esos pilares para estar despiertos, ¿Y por qué despiertos? Porque en cualquier momento va a venir nuestro Señor Jesucristo y los que tengamos nuestra fe puesta en Él, en el que nos justificó, seremos llevados al cielo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. La cintura es revestidos, ¿no? Es limpios, es preparados, es fortalecidos, es listos. Tened ceñida vuestra cintura. Y en la vida espiritual, puros, limpios. Milena hacía una invitación a la confesión, a la reconciliación, como vía sacramental, ¿no? Y encendidas vuestras lámparas, las dos cosas. Ceñida la cintura, pero también encendida la lámpara. Encendida la fe, encendida mi relación con Dios. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Venga y llame. Yo quiero resaltar aquí algo y les voy a, para que no se nos olvide, tal vez no tenga mucho que ver aquí con la liturgia, pero me acordé apenas, leí, para abrirle apenas venga y llame. Cuando Jesús estaba orando en la montaña, había mandado a sus apóstoles, a sus discípulos, a subirse a la barca y a que se fueran. Y mientras Jesús se demoraba, la barca se fue alejando de la orilla. Y a la madrugada Jesús llegó caminando sobre las aguas, pero era la madrugada. Entonces los apóstoles se asustaron, tal vez Pedro se asustó y le preguntó, pensó que era un fantasma, pero le preguntó, si eres tú, Señor, mándame ir a ti. Y Jesús le dijo, ven. Si nosotros en algún momento viéramos a nuestro Señor Jesucristo en el cielo, si tú en algún momento vieras a Jesucristo el Señor en el cielo, Norman, ¿cómo hago yo para diferenciar si eso es real o si eso es un holograma o si eso es un engaño de la inteligencia artificial y de todo lo que se está haciendo hoy en día? Norman, ¿yo cómo hago para saber si es Jesús? Dile exactamente esto. Dile, si eres tú, mándame ir a ti, Señor. Porque acá la palabra dice, para abrirle y apenas venga y llame. Si eres tú, Señor, mándame ir a ti. No se trata de creerle solamente. No se trata solamente de creer en Él
ay, se nos apareció el Sagrado Corazón de Jesús allá en el cielo. Y entonces me arrodillo y lo adoro y lo bendigo y lo exalto y le creo. Espere, aguante un segundito. Si eres tú, Señor Jesús, mándame ir a ti. Y el Señor me dirá, ven. Y el Señor me llevará y me hará, así como hizo caminar a Pedro sobre las aguas, a mí también me hará caminar sobre los aires. Por eso dice, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, preparados, orando, con todos los 5 pilares, ya les dijimos. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo en el cielo. Y si llega la segunda vigilia o la tercera vigilia, los encuentra así, bienaventurados ellos. O sea, no importa que el Señor se demore. No importa que el Señor se demore. Ahora bien, el Salmo nos ayuda a resumir las 2 ideas. Una, la de Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero también la nuestra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, me abriste. ¿Por qué? Porque dice Romanos 12:17, si no estoy mal, perdón, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Cuando el Señor venga por segunda vez, no nos va a pedir sacrificios expiatorios. ¿Qué nos va a pedir? Fe absoluta. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Entonces tienen que haber 2 cosas. Uno, una fe total y absoluta en Jesucristo, pero 2, también la seguridad de que mi vida ha sido lavada por su sangre y que he sido justificado por él y que creo en él, que tengo fe en él, que él es mi Señor, que él es mi Salvador y no otro. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea, he predicado. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo los que te buscan. Miren que así como el pecado es contagioso, como el pecado es social, la salvación también es contagiosa. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Ojalá pudiéramos contagiar a todos los demás con nuestra fe. Ojalá pudiéramos contagiar a los demás con nuestra alegría. Ojalá pudiéramos contagiar a los demás con nuestra convicción y nuestra seguridad en Jesucristo y de que Él es nuestro único Señor y Salvador. No se les olvide que para el 15 y 16 de noviembre vamos a tener un retiro de nueva vida. Y en ese retiro de nueva vida, allá en la parroquia de San Cristóbal, vamos a estar contagiando almas de esta fe que el Señor nos ha regalado a nosotros y de este amor que el Señor nos ha regalado a nosotros. Alégrese y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Tal vez la pregunta está ahí. ¿Nosotros deseamos ser salvos? ¿Queremos que los demás sean salvos? Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias, Milenita. Por favor, cerramos con oración. Bueno, sí, Señor. Bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre es llena y rica en sabiduría y en amor por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser responsables, Señor, de nuestras vidas, de nuestra vida de fe, de nuestra vida como líderes, como padres, como hermanos, como comunidad, como iglesia. Te pedimos, Señor, que por la gracia de tu Santo Espíritu nos permitas vivir con las lámparas encendidas y ceñidas en nuestra cintura para estar siempre preparados y dispuestos para ti, Señor, para lo que tengamos que hacer, para hacer tu voluntad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que mantengamos nuestra lámpara encendida y seamos sal y luz para el mundo. Amén. amén.
para que cada día en nuestras enseñanzas seamos interiorizándola de tal manera que podamos escuchar de una forma sabia y ejecutarla según la voluntad de Dios. Amén. Bueno, gracias, Señor. En tus manos seguimos este día. Permítenos seguir avanzando y vamos a recibir tu bendición de esta manera. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale las gracias por estar acá participando de esta liturgia, seguirlos invitando. Nosotros como comunidad Fuentes de Misericordia nos reunimos todos los días de la semana en diferentes puntos, en diferentes sitios, para que ustedes revisando desde el lugar de residencia puedan participar. Les estamos invitando a que se reúnan con nosotros en los diferentes encuentros que tenemos en la semana. Ahí están los números en pantalla para que pues se puedan comunicar y les podamos orientar en dónde queda el lugar más cercano para que su merced o ustedes puedan asistir. También seguirlos invitando a participar del Santo Rosario todos los días a las 3 de la tarde por Meet. Nos reunimos para orar por las intenciones, para hacer súplicas colectivas, para pedir a Mamita María esa intercesión en ese caminar, en fortalecer nuestra fe, en escuchar y llevar a las manos de Jesús nuestras necesidades. Entonces, invitarlos a participar a las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Y también seguirlos motivando para que continúen con sus ofrendas económicas. Realmente estos son un aporte importante en este proceso de misión, en este proceso de evangelización. Y esos aportes económicos realmente son de bendición, no solo para nosotros como comunidad, porque podemos servir, sino también para las personas a las que podemos llegar a través de la misión y con el apoyo que ustedes nos dan. Entonces, Dios les bendiga abundantemente, que sigan en ese caminar, que sigan fortaleciéndose y nos encontramos el día de mañana. Dios les bendiga.